Paparazzi pregunta hoy con el economista Guillermo Chapman. Don Guillermo, hablemos de la deuda. El problema más que el monto de la deuda es el uso. ¿Cuál es su opinión del uso que se le está dando a la deuda pública? Bueno, primero tengo que aclarar que endeudarse en estos momentos en que el país está pasando por una recesión muy profunda es la receta típica, la clásica, la que casi todos los países están aplicando, algunos con mucho más énfasis que nosotros. El problema para nosotros es saber en qué se está gastando la deuda. Y en ese sentido, yo creo que hace falta transparencia de parte del gobierno. Con mucha frecuencia publican unas páginas enteras en los diarios de mayor circulación en el país, en donde aparecen unos números que a uno no le dice absolutamente nada. Dice, el ministerio tal gastó tanto, pero no hay ninguna información que a lo mejor no es para publicar en periódico, pero sí tenerlas disponibles en la internet de manera que la gente pueda acceder a ella, los economistas y otros técnicos, analistas, la puedan estudiar, y que tengamos una visión bien clara de la transparencia con que se están eh, escogiendo los proveedores, ya sea de insumos, de artículos y de inversiones que han tenido que realizarse para efectos de enfrentar la pandemia. O sea que la clave es cómo se gasta, y yo creo que en eso el país está a ciegas. Hablemos ahora de los impuestos. El gobierno ha dicho que no va a subir los impuestos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo que he oído de parte del presidente de la República son dos afirmaciones, dos declaraciones en distintos momentos. Por un lado, cuando empezó el debate sobre el ajuste que hay que hacer al Seguro Social para poder atender el pago de las pensiones que tiene que recibir la gente, que todos sabemos ya que a fines del año 23, o sea, dentro de 2 años, se están agotando y que el 24 lo más probable es que no haya suficientes recursos, a menos que el Estado se meta la mano en el bolsillo para que el gobierno, porque el Seguro Social también es parte del Estado, se meta la mano en el bolsillo para pagar, subsidiar eso. Este, entonces, paralelamente y en otras declaraciones, el presidente de la República también dijo que no se iban a subir los impuestos. Entonces, no se pueden cambiar los parámetros, una declaración del presidente y de varios voceros del sector público, ni se pueden subir impuestos. Si no se cambian los parámetros y hay un déficit, un faltante, no hay plata en la caja de la caja del Seguro Social, entonces el gobierno tiene que pagar eso. ¿Y lo tiene que pagar de a dónde? De los ingresos que está recibiendo por los impuestos, por los aportes del canal y por otros pagos que no son ingresos, que no son impuestos que recibe el gobierno. El gobierno está gastando todo lo que le entra y más. Por eso siempre tiene que endeudarse para cubrir la parte de lo que gasta que no puede pagar con sus ingresos, con los impuestos y otros ingresos que recibe. De manera que la única forma en que el gobierno se meta la mano en el bolsillo, que en realidad nos mete la mano en el bolsillo a los contribuyentes, porque los ingresos del gobierno son los ingresos de todos, de lo cual pagamos nuestros impuestos en una forma u otra. Es decir, si el gobierno va a meterse la mano en el bolsillo para pagar las pensiones, entonces tiene que dejar de pagar alguna otra cosa que está dando, ya sea en educación, en salud, en seguridad, en cualquiera de los gastos que está realizando el gobierno. O sea que esto es como una manta que arropa a dos personas y se meten dos o tres personas más en la misma cama y simplemente la manta tú no la puedes estirar para que cubra a todo el mundo, porque tiene un tamaño fijo. Y exactamente eso pasa año tras año con los ingresos que tiene disponible el gobierno.
O Entonces, sea ¿usted que, ve factible no subir impuestos? perdón, ¿Usted ve factible no subir impuestos? yo realmente no veo factible no subir impuestos a menos que se cambien los parámetros. Es una u otra. De todas maneras, hay un costo financiero que los políticos lo ven como un costo político. Algunos salen con la idea, bueno, que lo pague el canal. Lo que no calcula quien dice eso es que los ingresos que el canal le pasa al seguro, digo, al gobierno central ya están gastados. En estos momentos los ingresos del canal representan 1 de cada 5 dólares que recibe el sector público. Y cualquier gasto en educación, salud, inversión, seguridad, lo que usted quiera, gasto del gobierno, 1 de cada 5 dólares que gasta el gobierno vienen del canal. O sea que esa plata está gastada. De manera que si usted usa la plata del canal para pagar los subsidios, le pasa lo mismo con los impuestos. Deja de pagar alguna otra función del gobierno. Usted hablaba de las jubilaciones, del programa de pensiones del Seguro Social. ¿Le ve Sí. futuro a esa mesa del diálogo? Muy poco, ¿no? Como ya creo que a usted mismo se lo he mencionado, el asunto empezó mal porque el gobierno convocó el diálogo sin presentar un plan en la mesa, sin presentar primero un diagnóstico. El problema de la gente es que dice, no, mira a un solo lado, me quieren subir o la edad de jubilación o mi contribución o el número de cuotas que tengo que pagar, y está mirando solamente eso, no está mirando el otro lado. Pero ¿por qué me lo tendrían que subir? Simplemente porque no hay plata. El problema es muy fácil. Hoy día hay del orden de 900.000 empleados en el país, empleados que están recibiendo o había, no en este momento, que están recibiendo un salario y están registrados en el Seguro Social. Y el número de jubilados es del orden de 300.000, o sea que hay 3 personas trabajando por cada persona jubilada. En el pasado, si uno va 40, 50 años atrás, cuando empezó el Seguro Social, habría 6, 7 u 8 personas trabajando por cada pensionado, por cada jubilado. Hoy hay 3 y en pocos años van a haber 2,5, y así sucesivamente. O sea que el cambio que está ocurriendo en la composición de la población, donde cada vez hay personas, el porcentaje de adultos es cada vez mayor, hace insostenible el sistema sin cambiar los parámetros. Hablando de sostenibilidad, la ayuda social, en el momento que eso se elimine, se va a crear evidentemente un caos social. ¿La solución es mantenerlo por siempre o cuál es la alternativa? Mire, la única alternativa que a mí se me ocurre, seguramente hay más alternativas, es crear empleo por parte del gobierno, de manera que la gente reciba un nivel de remuneración que yo diría algo más que lo que se está pagando en este momento por los bonos, el llamado bono solidario, pero a cambio de trabajo. De manera que no sea un problema de dádivas. Y apostar que con el crecimiento económico a mediado y largo plazo, como ocurrió después de la gran crisis de la invasión, la economía va a absorber la mayoría de los trabajos. Pero eso requiere también una ingeniería, una reingeniería de las reglas del juego que faciliten el aumento del empleo, cosa que está impedida, obstaculizada hoy día. Especialmente se nota que la mayoría de los desempleados, el porcentaje de desempleados más alto, son en los jóvenes, que cuando llegan a la edad en que quieren y pueden trabajar, no hay puestos de trabajo que puedan ocupar, porque las reglas del juego, las normas estructurales de la economía hacen difícil que emplear más gente sea atractivo.
Vamos a un cambio, volvemos y seguimos hablando de la caída de la economía y del desempleo. No se vayan, esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el economista Guillermo Chapman. Ya de vuelta en Flor Miserachi Pregunta, hoy con el economista Guillermo Chapman. Don Guillermo, en el bloque anterior hablaba del desempleo. Estamos llegando al 20% de desempleo y la economía ha caído casi 18%. Sí, la pandemia le cayó a todo el mundo, pero no en todos los lugares ha habido esta caída. No hay nunca en todos los lugares estos números. ¿Qué hemos hecho mal? Mire, yo creo que el principal problema ha sido que la política económica del gobierno ha estado en manos del Ministerio de Salud y que las restricciones, el cierre de la economía fue mucho más radical que lo que se ha hecho en otros países. Y ahí yo veo el problema como que no se pudo focalizar los lugares donde había que hacer intervención para reducir el nivel de actividad económica. En vez de cerrar el país de frontera a frontera, lo que cabía haber hecho es lo que están haciendo ahora, es decir, focalizarlo en puntos, en distritos específicos del país donde la incidencia de la enfermedad es mucho mayor. Eso es número uno. Número dos, haber calibrado con mucha más precisión las actividades que podían reabrirse o abrirse y las que no. Por ejemplo, el sector construcción, donde se pueden establecer normas de distanciamiento entre los obreros. Es un sector que se cerró por mucho más tiempo del necesario. Y así selectivamente. Eso requería un análisis de expertos industriales y agrícolas, etcétera, que dijeran, este sector con estas normas se puede reabrir total o parcialmente en esta forma. O sea que al gobierno le faltó manejo en ese sentido. Y el otro aspecto es que, por lo menos desde el punto de vista de que al país se le haya anunciado formalmente, en cuanto a la política económica, la política de enfrentamiento de los efectos de la pandemia, no existió. No hay un plan publicado que la gente conozca y que tenga condiciones para aminorar el efecto de la pandemia que ha tenido en la economía y su consecuencia más importante, para mí la más seria, que es el desempleo. ¿Qué le parece que a 17 meses de iniciada la pandemia todavía no conozcamos el famoso plan de recuperación económica? Bueno, yo creo que es una falla descomunal del gobierno y yo creo que eso pues, es un problema del más alto nivel del gobierno que le ha dado la batuta, el bastón de mando, se lo ha dado al Ministerio de Salud, minimizando la contribución que podía haber hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya acción se ha concentrado en un problema que evidentemente había que ponerle mucha atención, que es el problema de las finanzas públicas. Y ahí pues ha habido un nivel de actividad orientada en la dirección correcta, es decir, conseguir recursos externos para mantener el nivel de gasto de la economía y en esa forma reducir, aminorar en alguna medida el impacto negativo que en todas formas iba a tener la pandemia. El proyecto, don Guillermo, que le devuelve en créditos fiscales la inversión al que invierta en proyectos turísticos, ¿no es demasiado generoso? Es generoso, pero yo creo que enfrenta una situación extraordinaria, inédita. En ausencia de algo así, sería sumamente difícil reactivar el turismo y sobre todo el turismo de fuera de la ciudad capital, hacia el cual está dirigido efectivamente el proyecto. Y el proyecto de esa ley, ya no es proyecto de ley, esa ley está enfocada a inversionistas que no son inversionistas en facilidades de turismo,
Es decir, un señor que está en otra actividad, un fondo de inversión internacional, una entidad de ese tipo que no está metida en turismo, dice, bueno, yo hago esta inversión y yo le puedo sacar un rendimiento más alto que el que sería normal, lo cual me resulta atractivo. El dueño de la instalación turística, el beneficio que saca es que alguien le invierte en su proyecto y lo ayuda pues a ejecutar los planes. Yo veo además sumamente importante que esto esté enfocado exclusivamente al interior de la República, porque uno de los grandes problemas que tiene este país, en el problema de la desigualdad, que tiene muchas manifestaciones, una de las manifestaciones de la desigualdad es la territorial. El nivel de ingreso per cápita por habitante en la capital de este país, comparado con el nivel de ingreso en las distintas provincias, es una diferencia abismal. Este proyecto tiene esa bondad, reparte el pastel mucho más ampliamente entre la geografía nacional y además está claro que el turismo es una actividad que genera mucho empleo. Pero antes que esto, ¿no sería más sensato, porque esos son nuevos proyectos, no sería más sensato pagarle a tiempo a los proveedores o de repente dar los préstamos blandos que anunciaron y que nunca dieron? Realmente no creo, porque bueno, pagarle a los proveedores está bien, pero eso no te está invirtiendo, no está generando nuevas facilidades. Digo, claro que es positivo hacerlo y hay que hacerlo, pero si usted quiere dinamizar un sector, hacer lo que contribuya más, bueno, tienes que apostar por ese sector. Mira, típicamente los países, y aquí Panamá es un país donde muy pocas veces se ha practicado eso, los países y los estados en grandes países, este es un caso específico de los Estados Unidos, le dan incentivos especialísimos a los inversionistas para atraer la inversión hacia su país. Usted ve en muchos lugares en que le hacen, construyen las instalaciones, las galeras, las naves industriales para que ahí se instalen, le proveen terreno urbanizado con las condiciones necesarias para la actividad industrial, cosa que en Panamá no hemos hecho, eso se lo hemos dejado al sector privado. O sea que sí, yo pienso que el Estado debe jugar un papel muy cuidadoso, muy juicioso, pero activo en atraer la inversión extranjera. Vamos a otro cambio, ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Mistrachi Pregunta, hoy con Guillermo Chapman. Ya de vuelta en Flor Mistrachi Pregunta, hoy con Guillermo Chapman. Minería, don Guillermo, ¿qué hay que hacer ahí que no se hizo con la negociación en Panama Ports? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es asesorarse muy bien, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal y concretamente desde el punto de vista fiscal. Este es un tema especializado, altamente especializado, una industria muy compleja, que tiene problemas muy serios de contaminación, sobre los cuales requiere un nivel de especialización que este país lamentablemente no tiene. Hay cuestiones como, por ejemplo, he oído, yo sin saber nada específicamente importante sobre la industria de la minería, que una de las cosas más importantes en un proyecto de minería es el plan de cierre, que tiene que estar garantizado en alguna forma financieramente, con bonos, con alguna fianza, en donde la empresa minera le plantea al gobierno, yo para cerrar esta mina voy a tomar tales y tales pasos. Yo creo que fundamentalmente lo que se necesita es saber eso, compararnos con las remuneraciones que sacan los gobiernos en la minería, y en el caso concreto de la América Latina, Chile, Perú, México principalmente, tienen mucha experiencia en concesiones mineras, habría que asesorarse con esto. Don Guillermo. Los estudios, sí.
Presupuesto de 2022, 936 millones más alto que el del 2021 y no necesariamente en inversión. Su opinión. Bueno, primero el crecimiento del gasto total es relativamente menor. Incluso a cualquiera le llama la atención que están proyectando un aumento de ingresos menor que el crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto del país, cuya generación es lo que produce los impuestos. Segundo, yo no veo positivo que el gobierno siga priorizando el empleo de los empleados públicos, principalmente en nombramientos partidarios, versus la inversión, que es el gasto público que más importante promover, sería para promover el crecimiento, la economía y el empleo. Listas oscuras, por último. ¿Por qué estamos en tantas y si ve posible que salgamos de ellas pronto? Es posible que salgamos de ello. Yo creo que es necesario que salgamos de ello. No solo porque yo creo que es inaceptable que este país tenga una imagen tan negativa ante el resto del mundo, sino desde el punto de vista de los efectos económicos que eso puede tener. O sea que sí es posible. Yo lo veo sumamente difícil. Me parece que hay elementos dentro del gobierno que están trabajando seriamente en esto, pero que el gobierno está dividido y está sujeto a la presión de las partes interesadas. Y por último, ¿qué no entiende el gobierno de seguridad jurídica? Yo creo que lo que no entiende es que realmente requiere recursos para el Poder Judicial a fin de que establezcan la carrera judicial, tengan los recursos para nombrar jueces, elevar la categoría de los jueces. Sin eso, vamos a tener siempre contratos para las inversiones tipo el contrato con Panama Ports, el contrato con la minera, que tienen que ser contratos ley, que tienen que salirse del marco legal tradicional del país, lo cual es un reconocimiento público de que que las leyes en Panamá no son seguras y que el sistema judicial para administrarlas es inseguro, volátil y arbitrario. Muchísimas gracias, don Guillermo, por acompañarnos hoy. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Que tengan excelente día.